Ya, chicos, ¿alguno se acuerda cuál era el núcleo que estaba relacionado con el control de los movimientos finos? Yo les había hecho en el PowerPoint todos los núcleos. ¿Alguno? Keila, quizás. ¿Qué otros nombres más me acuerdo? Keila. A ver. ¿Quiénes están en el grupo? Ya. Keila, Augusto, Elsa, Daira, Keren, Leonardo, Talía. Ustedes, que con ustedes he hecho las clases. ¿Alguno se acuerda? Ya, chicos, a ver, para que les refresquemos la memoria. Iban a existir como grupos nucleares, ¿no? Íbamos a tener el grupo nuclear de la línea media, a tu grupo nuclear lateral, que era el que se dividía en grupo nuclear ventrolateral, grupo nuclear ventral anterior, ¿sí? Y en tu ventral lateral era lo que estaba este circuito, ¿no? Del núcleo dentado, que la información iba a ir hasta tus pedúnculos cerebelosos, iba a viajar vía rubrotalámica, iba a llegar hasta tu núcleo rojo, e iba a pasar por una vía, que era la vía dento-rubrotalámica, para dirigirse a lo que era tu tálamo, ¿sí? De tu mismo lado. Pero esta vía dento-rubrotalámico iba a pertenecer a una vía muchísimo más grande. ¿Se acuerdan que les había dicho en la semana 3? Era la vía dento-rubro tálamo córtico ponto cerebeloso, ¿sí? ¿Y qué se encargaba esta vía? Iba a estar relacionado con los movimientos finos, ¿sí? Por eso se los puse aquí. Igual acá les han puesto que regulación y coordinación de los movimientos, pero acuérdense que esta vía que estaba en este núcleo era el que se encargaba de los movimientos finos, ¿sí? Y por ejemplo, el doctor les puede poner, si quiere, ¿cuál es el núcleo cuya estimulación empeora el cuadro de Parkinson o cuya destrucción mejora el cuadro de Parkinson? Y a ustedes van a decir ventral anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan que este núcleo era lo que se encargaba de la información motora? O, por ejemplo, si les quieren decir de este núcleo ventrolateral, otra pregunta, les pueden decir el globo pálido, dirige su información procesada hacia dónde, o el cerebelo interviene en qué parte del núcleo ventrolateral y hacia dónde envía su información, ¿sí? Tengan cuidado con este tipo de preguntas, chicos. Ana, disculpa, ¿estás compartiendo pantalla? ¿No se ve? Bueno, yo no veo. No sé si sea por mi internet. Ay, chicos, ¿por qué no me avisan antes? Estoy hablando solita. Ahí está, ahí. Ahí sí Sí, ve. ahí sí ya puedo ver, gracias. Ya, perdón. Que yo, la tecnología y yo siempre fallamos, amigos. Ya bueno, entonces, como les estaba explicando de esta tablita, que había este mini resumen que les había hecho aquí, que pertenecía al núcleo ventral lateral, ¿sí? Del núcleo dentado, que iba a enviar la información a los pedúnculos cerebelosos, que iba a viajar vía rubrotalámica, que iba a llegar hasta el núcleo rojo en la parte superior, y que iba a pasar en la vía dento-rubrotalámico hacia el mismo lado del tálamo, ¿sí? Y esta vía chiquita iba a pertenecer a una vía muchísimo más grande, ¿sí? Que era la vía dento-rubrotálamo, córtico ponto cerebeloso, que era la que se encargaba o se relacionaba con los movimientos finos, ¿sí? E igual, les estaba diciendo de que aquí el doctor les puede poner cuál es el núcleo cuya estimulación empeora el cuadro de Parkinson o cuya destrucción mejora el cuadro de Parkinson. Y a ustedes dicen núcleo ventral anterior, ¿sí? Tengan cuidado con los núcleos porque les puede preguntar otra pregunta, ¿sí? No necesariamente la misma que yo les he puesto porque nunca repiten preguntas. Entonces, aquí sería la respuesta a la C. A ver, el parasimpático craneal, sí, le han puesto otro nombre, porque en su PPT yo les puse otro nombre y entre paréntesis o al costadito les había puesto
relacionado con el parasimpático craneal, emite axones que luego de salir del cráneo hace sinapsis antes de poder inervar a tu glándula parótida, ¿sí? A ver, ¿alguno se acuerda o por descarte cuáles hemos visto, cuál no hemos visto? A ver, chicos, voy a ver si alguien ha escrito por WhatsApp. No, creo que no. Ya, a ver, ¿quién quiere participar, chicos? De verdad, les iba a dar el Kahoot, pero no me deja que jueguen, no sé por qué. A ver, chicos, ¿alguno? Les voy a escribir. Ya. A ver, chicos, ¿alguno se acuerda o lo ha leído recientemente? ¿Con qué ganglio iba a hacer sinapsis el parasimpático craneal antes de inervar a la glándula parótida? Y está en su teoría y está en las degras que les pasé también, creo. Ya, chicos. ¿Recuerdan esta lámina que les había puesto en su clase de la semana 4? Que les había puesto, a ver, aquí, que el eferente visceral, había eferente visceral somático, eferente visceral general, que es el que se habla del parasimpático craneal, ¿sí? El doctor ya no les puso eferente visceral general, sino de frente les puso parasimpático craneal, ¿sí? El que iban a haber núcleos, ¿verdad? Se iban a diferenciar en núcleos, como por ejemplo el núcleo de Edinger-Westphal, el núcleo salivar superior, el núcleo dorsal del vago y el núcleo salival inferior, ¿sí? Y este núcleo salival inferior era el que se iba a localizar a través de la protuberancia inferior y se iba a dirigir hacia tu ganglio óptico, ¿sí? Y este ganglio óptico iba a corresponder a lo que era tu noveno nervio, ¿sí? Y a partir de aquí era donde los axones iban a inervar a la parótida, ¿sí? Chicos, ¿se acuerdan este núcleo? Les había puesto los 3 núcleos. Entonces, aquí la respuesta vendría a ser la C, ¿sí? La B, perdón, el ganglio óptico. E igualmente no hemos visto ganglio de Meckel, ganglio submaxilar, tampoco hemos visto, creo. Y el ganglio pterigopalatino no tiene nada que ver. Aquí. Ese también les puse en su pretest cuando hicimos la clase y también era pregunta de examen. La fibra musgosa, ¿sí? ¿Se acuerdan que habían fibras? La fibra musgosa estimula a alguna célula, ¿sí? A una célula de estas. Y la cual estimula a la célula granulosa. Esta pregunta es sacada de una lámina de ustedes que era una foto en sí. Era una foto así. Y acá había una fibra musgosa. Acá había la respuesta de tu pregunta. Y acá había tu célula granulosa. ¿Sí? Era de una lámina así. Siempre ojito con sus fotos. O con, sí, con las fotos que les ponen en sus teorías. Ya. ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien quiere intentar, chicos? ¿Sería la célula monodendrítica en penacho? Correcto, era la célula monodendrítica en penacho, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan esta lámina de la semana 5? Que yo les había dicho que habían circuitos, ¿no? Y acá tu segundo circuito eran los circuitos corticales moduladores mediante interneuronas. ¿Y qué te había dicho acá? Que iban a participar todas estas 5 células, ¿sí? La célula de Golgi, la célula en cesto, célula sellada, célula de Lugarú y la célula monodendrítica en penacho. Te había explicado esta foto de acá, que eran mediante estas fibras arrosariadas, iban a activar a la célula de Lugarú y esta célula inhibía a la célula de Golgi
y esta célula iba a dejar de inhibir a tu célula granular, ¿sí? De ahí, en esta imagen te había dicho de que iban a haber tanto células en cesto como células estrelladas, iban a inhibir a tus células de Purkinje. Y en este cuadradito, que es el que te decía dónde estaba tu respuesta, era de que las fibras musgosas iban a estimular a la célula monodendrítica en penacho. Y esta célula monodendrítica en penacho, a su vez, iba a estimular a la célula granulosa, ¿sí? ¿Te acuerdas? Por eso ten cuidado con las fotos que te ponen, porque siempre preguntan de las fotitos. A ver. Siguiente. A ver, aquí. Es rama de la arteria carótida interna, ¿sí? En su porción cerebral, porque habían dos porciones. En su porción cerebral. Señale lo correcto. ¿Alguno quiere intentar? ¿Quiere arriesgarse? Chicos, es mejor que ahorita despejen sus dudas, que fallen si es que fallan, que acierten si es que aciertan, para que no vayan confundidos al examen, ¿sí? La arteria comunicante posterior. Ya, veamos. Aquí. Está bien, ¿eh? No sé, ¿quién me lo dijo? ¿Keila? Sí. Ya, bien, Keila. La A. ¿Sí? Bien, mira. En tu tema 2 de tu semana 1, habíamos visto la circulación cerebral, ¿no? Y en la parte de generalidades te había dicho que habían dos sistemas, un sistema carotidio o anterior y un sistema vértebro-basilar o posterior, ¿sí? Y tu sistema carotidio o anterior se iba a dividir, bueno, tenía tu arteria carótida que se iba a dividir en porciones, una porción cervical, intrapetrosa, intracavernosa y una porción cerebral que me iba a contener a estas arterias, ¿sí? A tu oftálmica, tu hipofisiaria superior e inferior, tu coroidea anterior cerebral media y comunicante posterior, ¿sí? Que vendría a ser tu respuesta. No podía ser arterias espinales porque esta es de las arterias vertebrales, ¿sí? Nada que ver con tu arteria carótida interna. Entonces aquí sería la A. A ver, aquí. Ese también es de una foto y de unos ejercicios. A ver, nos dice, paciente mujer de 23 años, es maestra de canto, entonces habla todo el día, maestra de canto, nota que presenta disfonía. ¿Y qué es la disfonía? Aquí te lo están poniendo. Un trastorno cualitativo o cuantitativo de la fonación, ¿sí? Del sonido, por causas orgánicas o funcionales. Presenta una voz pitonal, ¿sí? Aparte de la disfonía, que es una voz que sale en dos tonos. Presenta carraspera, que es cuando te toses la garganta como para aclararla, y que obliga a desembarazar, ¿sí? Tosiendo. Es lo mismo que te estaba diciendo, que toses para que se vaya. Y el otorrinolaringólogo, que es el médico especialista en oído, nariz y garganta, luego de examinarla, le informó que su alteración se debía a una, a una parálisis de cierto nervio, ¿sí? Parálisis, privación o disminución del movimiento de algún nervio craneal. ¿Cuál es el nervio craneal que pudo estar comprometido? ¿Sí? ¿Tú te acuerdas? Era el que hicimos ejercicios. Varios ejercicios hicimos en un PPT. A ver, tu clave está acá, en esta palabra. Voz bitonal. Sí, aquí está tu clave. A ver, puede ser 9 unilateral, 9 y 10 unilateral, 9 y 10 bilateral o 10 bilateral. ¿Alguno? A ver, creo que están escribiendo en WhatsApp también. No, no escriben. Ya, chicos, ¿alguno? ¿Se acuerda?
Ya, su clave estaba acá, de verdad. Ustedes leían esto y tienen que acordarse de este PPT, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá habíamos visto el signo de Bell, que es la señora con su ojito, derecha, izquierda? Y aquí era lo que nos importaba, el noveno y décimo par craneal, que tenía que ver con par craneal 9 y 10 unilateral, nos iba a dar voz bitonal, ¿sí? Y bilateral, si fuera bilateral la respuesta, nos iba a dar disnea también, aparte de la disfonía. Pero la señora tenía solo voz bitonal y disfonía. Y bilateral de abducción iba a dar afonía, ¿sí? Pero aquí estaba su respuesta. Entonces sería 9 y 10 unilateral, ¿sí? Acuérdense, es de la semana 4. Revisen los demás casos, porque había más casitos, creo, que era donde eh, el ojo miraba para un lado, para el otro lado, y otros casitos más les había puesto el doctor. Revisen sus casos y siempre que les pongan así, estas tablitas así, enciérrenlas, apúntenla, para que se acuerden, ¿sí, chicos? No se vayan a olvidar. Aquí, ya, esta sí es bien rebuscada, la verdad. El sistema neuroendocrino magnocelular estaba relacionado con las neuronas endocrinas, las neuronas magnocelulares, el área premotora y las hormonas hipotalámicas. Esta sí es bien rebuscada, pero les va a venir una, máximo dos, que vendrían a ser en su porcentaje de difíciles. A ver, ¿alguno? Sin miedo, chicos. Sin miedo al éxito. A ver, les espero un minuto si es que alguno quiere hablar. ¿Puede ser neuronas endocrinas? Ya, puede ser una opción. A ver, una persona dice esta. Las demás. Es el minuto. Ya. Las, Dime. No, dime. las neuronas magnocelulares. Ya, una Hormonas, persona dice esto. ¿Quién dijo esta? ya, hormonas hipotalámicas, Keila. Ya. Ya, la respuesta es la A. ¿Sí? Aquí. Les había dado las funciones. Ya habíamos visto la función endocrina, ¿sí? Ya habíamos visto las neuronas magnocelulares, las neuronas parvocelulares, ¿sí? Y aquí, en este cuadrito, por eso es que les digo que era rebuscado, en esta parte, en este dibujito que les habían puesto, les habían dicho que el sistema neuroendocrino magnocelular, que está en verdecito, iba a estar relacionado con las hormonas hipotalámicas, ¿sí? Que se iban a liberar a nivel del túbero infundibular. Y el sistema parvocelular, bueno, eran los que se encargaban de esta zona, ¿sí? Del 2, del 1, del 10, del 6. Sí, pero bueno, la respuesta eran hormonas hipotalámicas, ¿sí? De aquí, la verdad creo que solo esto les podían preguntar. De esta parte de la semana 3, creo que ya hemos visto otras preguntas de la semana 3. Pero de ahí no creo que les pregunten otra cosa de este tema. Aquí. Ahora. Uy, ya, aquí no va esta pregunta. Sí, se está repitiendo. Aquí. La pregunta era, ¿cuáles son las respuestas? Sí, campo, hipotálamo, tálamo. Ya. ¿Cuál de estos era el que estaba relacionado con la memoria? Sí, esa era la pregunta. ¿Cuál de todos estos era el que iba a estar relacionado con la memoria? ¿Se acuerdan? Y también pertenecía al
circuito de Papez o de Páez, no me acuerdo su nombre. El hipocampo. ¿Ya? ¿Alguien más? Chicos, no se peleen por hablar. Ya. Ujú. Estaba bien. El hipocampo. Sí, se los había puesto en verdecito todavía. También, semana 3. Ojo, hay varias de tu semana 3. Del hipocampo, que era parte fundamental para la formación y consolidación de la memoria. Y que iba a intervenir en el circuito de Papez. Si te acuerdas que ya te había dicho el circuito de Papez, que empezaba aquí en tu hipocampo e iba a avanzar así, 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 hasta acá, donde tenía dos opciones, que se iban a tu cuerpo mamilar o hipotálamo, perdón, se iba hasta tu área septal o se iba hacia tu cuerpo mamilar e hipotálamo. Y si se iba a tu cuerpo mamilar o hipotálamo, iba a mandar eferencias, ¿sí? Así como están las flechitas, por toda tu circunvolución del cíngulo e iba a avanzar, 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 pasaba el fascículo, todo, 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 hasta llegar a la corteza entorrinal, donde se iba a procesar toda la información, ¿sí? ¿Se acuerdan el circuito de papel? También les pueden preguntar algo del circuito de papel, por ejemplo, ¿dónde empieza, dónde termina o dónde es que se encarga la información en tu corteza entorrinal, ¿sí? Bueno, pero la respuesta estaba bien, en el hipocampo. Olvídense aquí, chicos, lapsus brutus. Aquí. ¿Cuáles son las fibras encargadas de conectar las áreas auditivas primarias con las áreas auditivas secundarias? Entonces, si son auditivas y auditivas primarias secundarias, son del mismo hemisferio, ¿sí? Son del mismo hemisferio. Entonces, ¿cuál era la fibra que se encargaba de transmitir la información en mismos hemisferios? Más fácil tu pregunta. A ver, ¿quién quiere decirlo? A ver, tenemos las fibras de proyección, las fibras comisurales intersegmentales, fibras comisurales cortas y fibras de asociación. Las de Las fibras de asociación. asociación. Ya, todos a favor, creo ahí. Ya, correcto, tus fibras de asociación, ¿sí? Acá te lo había puesto inclusive. Conectan diferentes estructuras, o sea, tu área auditiva primaria con tu secundaria, son diferentes estructuras, pero de un mismo hemisferio, ¿sí? Y las fibras de asociación tenían sus fibras cortas o las fibras arcuatas en U, ¿sí? Te cortas tus fibras arcuatas, ¿sí? Es pregunta de semana 2, ¿sí? Entonces, fibras de asociación. Ahora, esto también, respecto a los senos venosos cerebrales, ¿cuál no drena en la prensa de erófilo, ¿sí? ¿Te acuerdas que yo te decía que tu longitudinal inferior se iba a unir con algo e iba a atravesar la prensa de erófilo y así, que era todo un circuito? Y al final había uno de estos que no atravesaba la prensa de erófilo, sino atravesaba otra cosita, otra estructura, para cambiar de nombre al pasar. ¿Cuál era? ¿Cuál de todos no es el que pasa por la prensa de erófilo? ¿Sí? A ver. Porque solo uno no pasa y los demás sí pasaban. A ver, chicos, ¿quién se anima? A ver, un minuto, listo. Nada más, chicos, sin miedo. O tienten su suerte, porque a veces sirve, ¿no? Cuando uno no sabe o se queda en blanco, dice ya a la de Dios. Cosa que no les recomiendo. Pero bueno, son situaciones.
El occipital. Ya. A ver, una persona dice el occipital. El sigmoideo. Ya, una persona dice el sigmoideo. El sigmoideo. Ya, dos personas dicen el sigmoideo. Chicos, no sé si están escribiendo en el Teams, pero a mí El me recto. llegan. Ya, El alguien seno dice recto. recto. Ya, alguien dice recto. Pero a mí me llegan los mensajes como 10 minutos después. Así que no sé si alguien está escribiendo. Ya, chicos, la respuesta es el seno sigmoideo, ¿sí? Esta es tu respuesta. Bien, a los que me contestaron. Ahora, un recordatorio. A ver. Puntero. Y acá. Yo te había dicho que teníamos a tu longitudinal inferior que se iba a unir con el seno galeno e iban a drenar las venas del cerebro interno, ¿sí? ¿Se acuerdan esta parte? Entonces yo les había puesto acá. Longitudinal inferior con el seno galeno iban a hacer o iban a drenar en tu seno recto, ¿sí? Ahora, el seno recto con el longitudinal superior se iban a unir, ¿sí? Se iban a unir e iban a formar lo que era la prensa de erófilo. Y esta prensa de erófilo iba a tener eferencias que vendría a ser tu seno transverso. Entonces ya vamos descartando transverso, el seno recto, ¿sí? Vamos descartando estos dos. Ahora, ¿qué más te iba a decir? Ya. Este seno transverso que está por acá se iba a unir ¿con quién? Con tu seno petroso superficial, ¿sí? Se iba a unir e iban a formar a tu seno sigmoideo. Y este seno sigmoideo era el que iba a atravesar el agujerito yugular, ¿sí? Iba a entrar por este agujero y se iba a convertir en lo que era tu vena yugular interna, ¿sí? Entonces, aquí sería seno sigmoideo. Y yo también pienso que también es seno occipital porque no tiene nada que ver. Entonces tampoco drena en la prensa aerófila, ¿sí? Entonces vendrían a ser ambas respuestas, ¿sí? Bien el que me dijo occipital, bien el que me dijo sigmoideo, bien el que me dijo recto porque participó. Ya. A ver, sí, acuérdense, esta es semana 1, tema 2. Sí, la parte del drenaje venoso del sistema nervioso. Señale lo correcto respecto a las cisuras del cerebro, ¿sí? Tenemos que la perpendicular interna es la primera en aparecer, la lateral es la primera en formarse, la central inicia a los 9 meses de gestación o la central inicia su formación al nacimiento. A ver, eso también les había puesto en rojito todavía para que se lo acuerdan. Y les pregunté, creo, en un pasito. La A ver, B. la lateral es la primera en formarse. Ya. Una persona me dice esta. Las demás. A ver, 40 segundos. La B. La B, ya. A ver. Correcto, chicos. La lateral es la primera en formarse. Vamos a marcarlo de una vez. Lateral es la primera en formarse porque iniciaba a los 5 meses, ¿verdad? Aquí está. Inicia a los 5 meses de gestación. En cambio, la cisura central es imposible que sea la primera porque iba a iniciar a los 7 u 8 meses. Y la perpendicular interna era la que iniciaba a los 9 meses. Entonces era la última en aparecer, ¿sí? Ya, ojito aquí que lo cambié esto porque acá decía externa, ¿sí? El doctor les puede poner también perpendicular externa y ya automáticamente descartan esta opción. Si es que ustedes leen perpendicular externa, la descartan totalmente, porque la perpendicular externa era la que estaba por aquí, pero la cisura perpendicular interna vendría a ser como que va a continuarse, ¿sí? Va a continuarse, está por atrás, y vendría a aparecer la perpendicular externa, ¿sí? Pero la interna es la que está por atrás, no la podemos ver en este gráfico, ¿sí? Entonces, si el doctor les pone acá externa, ya
Lo descartan porque no tiene mucha información, la verdad. ¿Qué más? Este es primer tema de la primera semanita. ¿Qué más les había dicho? Acá les había hecho su resumen de cisuras, que había cisura central, perpendicular y lateral. La central, que era por delante, pars opercular frontal, porque es adelante. Y por detrás vendría a ser pars opercular parietal. Y que tu cisura lateral iba a tener bracitos, un brazo anterior, un brazo ascendente y un brazo posterior, ¿sí? Aquí, ya. El derrame, ¿sí? Debajo de las meninges, ¿qué tipo de hemorragia causa? ¿Hemorragia subdural, epidural, hemorragia pulsátil o no me causa hemorragia? A ver, un minuto. Subdural. Ya, una persona me dice subdural. Subdural. Ya. Ya, chicos, está bien. Y si te pongo que el derrame es por arriba, por encima de las meninges, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Acá no les pongo debajo, les pongo arriba. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Ya, hemorragia epidural, ¿sí? Por arriba y subdural por abajo, por sub. Sub, siempre el sub por debajo, en todo lo que es anatomía. Aquí, les había dicho que las fracturas o el daño en las arterias meninges, ¿sí? Que si era por debajo, subdural, y que si era por encima, epidural, ¿sí? Y te había explicado que si tú te golpeas y haces que se rompa la meninge media, va a hacer que sangre, ¿sí? Y cuando sangra se va a formar un coagulito. Y este coágulo va a comprimir a tu cerebro hacia el lado posterior, porque tu cerebro ya tiene una capacidad dentro. Y si tú le agregas más volumen, algo como el coágulo, va a querer empujar, ¿sí? Lo va a querer empujar y lo va a comprimir. Y el único sitio de escape, sí, te había dicho, ¿te acuerdas? Que iba a ser la tienda del cerebelo, ¿sí? Donde iba a penetrar lo que es tu uncus y podía comprometer centros nerviosos como por ejemplo tu tercer par craneal. ¿Y qué pasaba cuando llegaba a alterar o cuando llegaba a penetrar el uncus y llegaba a comprimir a este tercer par craneal? Iba a afectar tu ojito. ¿Por qué? Porque lo normal, primero veamos lo normal, porque lo normal es que cuando te apuntan con una linterna, tu ojo se contrae, ¿verdad? Tú te achinas, más fácil. Se contrae, tú te achinas, entonces hay miosis. Entonces, cuando hay una lesión en este tercer par craneal, ya no va a haber miosis, tu ojo no se va a contraer. Así tú le metas 50 linternas, el ojo no se va a contraer y va a seguir dilatado, como si nada, ¿sí? Entonces, esto es una señal de que hay una lesión en tu tercer par craneal por un enclavamiento del uncus, porque está comprimiendo, ¿sí? Entonces, les pueden preguntar así como concepto, o les pueden preguntar par craneal que está relacionado en la miosis del ojo o en la contracción del ojo. Acuérdense, miosis, contracción, midriasis, dilatación, ¿sí? A ver, pero acá está su respuesta. Debajo, subdural, sí, sub, debajo. Aquí. Paciente varón de, ay, no leo, bueno, años, sufre un accidente camino a casa y a los días posteriores sus familiares refieren que tiene problemas, ¿sí? Problemas con el aprendizaje y con ciertas conductas emocionales. ¿Cuál cree que puede ser el núcleo talámico comprometido? Pulvinar, cuerpo geniculado lateral, medial, dorso lateral. A ver, chicos, ¿cuál creen que sea? Un minuto. A ver, chicos, sin miedo.
Chicos, no se queden callados. A ver, 20 segundos. El dorso lateral. Ya, una persona me dice dorso lateral. Ya, sí está bien, ¿sí? El dorso lateral. Ahí está, dorso lateral, ¿sí? ¿Por qué no pueden ser geniculado medial y lateral? Porque no tienen nada que ver con aprendizaje, ¿sí? Ellos se encargaban de otras cositas. Y el pulvinar era para la percepción visual. Entonces, a ver, un repasito de esto. Acá estaba el resumen de tus 7 grupos nucleares, ¿sí? Teníamos un grupo nuclear anterior, ¿sí? Un grupo nuclear dorso mediano, un grupo nuclear de la línea media y un grupo nuclear lateral, que iban a incluir a tu ventrolateral y a tu dorsolateral, ¿sí? Y el ventrolateral se iba a dividir en ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior, y tu dorsolateral se iba a dividir en pulvinar, posterolateral y dorsolateral, ¿sí? Ahí vamos a tener tu quinto grupo, que eran los intralaminares, que es para el centro mediano, ¿sí? Ahí vamos a tener el grupo de los cuerpos geniculados. Cuerpo geniculado lateral, ¿sí? Esta bolita morada, y tu cuerpo geniculado medial, esta cosita de acá, rosadita. Ahí vamos a tener otro núcleo que era el núcleo reticular, que iba a estar entre la lámina medular externa y la cápsula interna, ¿sí? Más o menos por aquí. Y ahora, acá, tu grupo nuclear dorso lateral era el que se encargaba con las áreas 39 y 40, ¿sí? Como el área de Broca. Y va a estar relacionado con lo que es el aprendizaje y ciertas conductas emocionales como alimenticias, vergue, sexo, etc. ¿Sí? De ahí, a ver, de aquí, de otro núcleo, por ejemplo, el pulvinar, les pueden preguntar, ya, en el pulvinar no creo que les pregunten que tiene una alteración de la percepción visual, sino les pueden decir que tiene una lesión a nivel de los colículos superiores. Sí, he visto que han preguntado así. A nivel de los colículos superiores y por lo tanto este paciente presenta reflejos visuales disminuidos, ¿sí? Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta? En este caso, el núcleo pulvinar, si es que te hablan de colículos superiores. ¿Sí? Pero aquí, entonces, tu respuesta estaba bien. La persona que me dijo era dorso lateral. Sí, semana 3, chicos, semana 3. Aquí, la neuralgia trigeminal, ¿sí? Causa un dolor intenso y agudo que va pasando suavemente y se presenta por la alteración del hipotálamo, del ganglio de Gasser, el segundo par craneal, el cuarto par craneal, ¿sí? Yo les había puesto una foto de una chica así, que era de la neuralgia trigeminal. A ver. El ganglio de Gasser. Ya, una El persona ganglio de Gasser. Ay, me encanta cuando me responden bien todos. Y a ver, ganglio de Gasser, ¿sí, chicos? Acá está, acá está la chica. A ver, les había puesto que era un dolor intenso, que comienza brusco y de ahí va disminuyendo y se daba por la alteración del ganglio de Gasser. Miren, todavía les había puesto con signo de interrogación. Bueno, acá, acuérdense que va a estar localizado en tu zona facial, sí, miren, en la zona facial, y que iba a estar inervada por el nervio trigémino, por eso se le llama neuralgia trigémina. Algia de dolor y trigeminal porque es trigémina. A ver aquí. Paciente que sufre asalto a mano armada resultando con lesión de PAF, que es proyectil de arma de fuego, y al ATAC, a la tomografía axial computarizada, se va a observar un compromiso de la circunvolución
marginal. Sí, este es el otro nombre, porque también les dan otro nombre, les dan dos nombres a ustedes. La circunvolución supramarginal. Entonces, por sus conocimientos anatómicos, diga qué área está afectada. Área 39, 40, 42, 43. A ver, un minuto. ¿Sí? 40. Ya, una persona me dice 40. Las demás. A ver, les estoy dando un minuto. Ya, chicos, a ver. Me dices 40, ¿verdad? Ya. Está bien, miren, acá les había puesto en rojito el área 40 de Brodmann, que iba a estar en la circunvolución pliegue curvo, que era el primer nombre, o circunvolución supramarginal, ¿sí? Entonces, área 40. Y ojo, en este tema, si bien solo les he puesto una pregunta, generalmente preguntan 3, 5 o 6 preguntas de esto, ¿sí? Más que todo el área de Brodmann, el área 40, también el área 39. Por ejemplo, esto de aquí, que el área motora primaria era la que recibía la información. Ay, estoy sin puntero. Que el área primaria era el que recibía la información, sí que está por aquí, tu área primaria. Y que el área secundaria era el que interpretaba la información. Sí, les pueden preguntar algo así. O, por ejemplo, que tu área 4 está en la circunvolución frontal ascendente. Y las áreas 9, 8, 6 y 10, ¿sí? 9, 8, 6 y 10 iban a estar en la circunvolución frontal superior, medio e inferior, ¿sí? Igual aquí en la 45 y 44 era en el pars triangularis, ¿sí? En la circunvolución frontal inferior. Y que una lesión en esta área, ¿sí? También les he puesto en rojito, ¿sí? La patología les podía causar parálisis de la palabra o afasia motor, ¿sí? Y también les había puesto otros slides de las otras áreas y también les había resaltado en rojito. Bueno, chicos, eso ha sido todo, pero ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no les quedó claro de algún tema? Igual, cualquier cosa me pueden escribir, porque a cualquier hora, la verdad, porque me han escrito a la 1 de la mañana, 6 de la mañana. Yo normal, les respondo a cualquier hora. Pero sí, ¿alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? Voy a dejar de compartir, ¿sí? De grabar, perdón.